Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Línea de Poder, un espacio de análisis y conversación de Radio Voz Andina Internacional, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar. A lo largo de este programa abordaremos temas de coyuntura nacional y regional desde una mirada crítica, clara y contextual, buscando comprender las dinámicas políticas, sociales y geopolíticas que atraviesa nuestra región. Les saluda Cristian Bravo Gallardo y hoy nos acompaña Alexander Piedra, quienes les damos la bienvenida y les acompañaremos en la coordinación de este programa. Gracias al equipo de Radio Voz Andina Internacional, en controles y producción, arrancamos. ¿Cómo pueden los países latinoamericanos defender sus intereses en un mundo marcado por la rivalidad y por la tensión entre Estados Unidos y China? El concepto de no alineamiento activo surge como una respuesta contemporánea a uno de los principales desafíos geopolíticos del siglo XXI, la creciente competencia entre Estados Unidos y China. A diferencia del movimiento de países no alineados de la Guerra Fría, que buscaba mantenerse al margen de la confrontación entre Washington y Moscú, esta nueva propuesta plantea una nueva posición más dinámica y estratégica. No se trata de neutralidad ni de aislamiento. Se trata de una diplomacia inteligente que permita cooperar con Estados Unidos en ciertos ámbitos, con China en otros aspectos y con Europa, Asia o actores regionales cuando ello beneficie al desarrollo nacional. Autores como Jorge Heine, Carlos Fortín y Carlos Ominami plantean que América Latina debe actuar con mayor autonomía estratégica en un contexto internacional cada vez más complejo, donde las decisiones económicas, tecnológicas, comerciales y ambientales están profundamente vinculadas a la competencia entre las grandes potencias. Para analizar este tema, hemos invitado justamente a uno de los autores de esta propuesta. Tenemos el gusto de contar con la presencia del profesor Jorge Heine. Él es abogado, politólogo, académico y diplomático chileno. Obtuvo su formación en Derecho en la Universidad de Chile y posteriormente realizó estudios de posgrado en Ciencia Política, alcanzando el grado de doctor en la Stanford University. A lo largo de su carrera diplomática, se ha desempeñado como embajador de Chile en 3 actores estratégicos del sistema internacional: Sudáfrica, India y China. Asimismo, ocupó cargos de alta responsabilidad en el gobierno chileno, incluyendo funciones ministeriales y viceministeriales. En el ámbito académico, ha sido profesor e investigador en prestigiosas instituciones internacionales, entre ellas la Boston University, la Wilfrid Laurier University, el Woodrow Wilson International Center for Scholars y el Center for International Governance Innovation. También fue vicepresidente de la International Political Science Association, una de las organizaciones más importantes de la ciencia política a nivel mundial. Su producción intelectual incluye más de una decena de libros y numerosas publicaciones especializadas sobre diplomacia, gobernanza global, cooperación sur-sur, política exterior latinoamericana y transformaciones del orden internacional. En los últimos años, el profesor Heine se ha convertido en uno de los principales exponentes del concepto de no alineamiento activo, una propuesta que analiza cómo los países del sur global pueden preservar su autonomía estratégica frente a la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China. Profesor, bienvenido. Es un verdadero gusto contar con su presencia en nuestro programa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Cristian. Gracias, Alex. Un privilegio estar acá en esta universidad tan señera y tan comprometida con los estudios internacionales. ¿Qué es exactamente el no alineamiento activo y por qué surge en el contexto actual? El no alineamiento activo es una doctrina de política exterior que plantea que nuestros países, los países de América Latina, pero también el resto del sur global, deben centrarse en sus propios intereses y no en los de terceros países. Poniendo esos intereses al frente, deben examinar caso a caso cada tema que surge y decidir en forma acorde. No es neutralidad. La neutralidad es un concepto identificado con posiciones como las de Suiza, que se negó a ingresar a Naciones Unidas, en un momento dado se negó a ingresar a la Unión Europea para mantenerse al margen de toda posibilidad de conflicto.
El no elemento activo, como dice su nombre, tiene una actitud proactiva, de buscar oportunidades para los países que lo proponen. Tampoco es una mera equidistancia entre Estados Unidos y China, esta pugna que define el actual momento internacional. En ciertos temas puede que uno esté más cerca de Estados Unidos, en otros puede estar más cerca de China. Y lo que hace es aprovechar esta pugna, esta competencia que se da entre estas dos superpotencias para obtener las mejores condiciones, las mejores ventajas para el país en cuestión. Profesor Heineck, ¿cuáles serían las diferencias con el no alineamiento tradicional o anterior o que se da a partir de la Guerra Fría con este no alineamiento no activo? Correcto. Acá es importante entender que el no alineamiento activo toma una página de lo que fue el movimiento de países no alineados, un movimiento extraordinario que se gesta a partir de la formación del mundo postcolonial, con líderes como de la envergadura de un Jawaharlal Nehru, el primer ministro de India, Gamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto, Sukarno, presidente de Indonesia, Nkrumah, presidente de Ghana, figuras señeras de la política de esa época, que llegan a la independencia y se encuentran en una situación compleja, porque aparte de asumir todos los desafíos que implicaba eso, tienen que enfrentar la Guerra Fría. Bien, ellos plantean un movimiento que se quiere mantener al margen de estas ambas potencias. Nosotros lo que planteamos no es un movimiento, sino que una doctrina, un cierto enfoque de política exterior, que asume algunos de los planteamientos del movimiento de países no alineados, pero las adapta al mundo del siglo XXI. Ejemplo, hoy día el comercio sur-sur es superior al 50% del comercio mundial. En los 70 y 80 era un 20%. Hoy día tenemos gigantes económicos como India, como China, lo que no era el caso en esa época. Está Brasil, Sudáfrica, en fin. El punto es que estos países, los países del sur global, Asia, África y América Latina, hoy día enfrentan el escenario internacional no ya de la posición de extrema debilidad que lo hacía el tercer mundo de otrora, sino una posición de mucho más fuerza. Y eso marca una diferencia muy grande. Cuéntenos por qué la rivalidad entre Estados Unidos y China representa un desafío para los países latinoamericanos. Es un desafío, ¿por qué? Porque tanto Washington como Beijing quieren que nuestros países hagan ciertas cosas que les acomodan a ellos. Y acá lo que nosotros decimos es que nosotros tenemos que tomar las decisiones que nos favorezcan a nosotros, no las decisiones que le favorezcan a Beijing o que le favorezcan a Washington. Déjame dar un ejemplo de lo absurdo que se llega en esto. En Brasil han desarrollado un mecanismo de pagos digitales, por los cuales, con un costo mínimo, todos los brasileños pueden hacer pagos de manera muy eficiente y con un costo absolutamente nominal. Pues bien, Estados Unidos se opone a esto. Dice, esto interfiere con las ganancias de Visa y de Mastercard y de American Express. Y yo digo, ¿en qué mundo estamos? En que los países no pueden tomar medidas y hacer políticas para favorecer a sus ciudadanos sin que otras potencias vengan. No, es que nosotros queremos sacarles más ganancias y estrujar más a sus ciudadanos y ustedes no pueden tomar estas medidas. O sea, me parece que es una situación absurda. Esto es el límite, pero hay muchas otras. Y el punto es que nosotros enfatizamos que nuestros gobiernos deben no dejarse mangonear, como diríamos en Chile, y defender sus intereses. No estoy diciendo que esto sea fácil. Esto requiere una diplomacia muy sofisticada, muy fina, hay que saber manejarse. Pero, en definitiva, se puede hacer. Nuestros países tienen grandes activos en términos de recursos minerales, en términos de recursos agrícolas, en términos de capacidades profesionales.
El punto es tratar de apalancar esos recursos para poder sacarles el mejor partido y, en definitiva, lograr el desarrollo, sacar a nuestros pueblos de la pobreza y avanzar en lo que podamos. Y eso no se logra si es que nos banderizamos con una de las partes, que obviamente ellos van a defender sus propios intereses, es muy legítimo eso, pero no, esos no son los nuestros. Profesor Heine, ahora hablando de la región, en la región existen economías dispares, diversas, ¿no? Si hacemos una comparación de países como Argentina, como Brasil, como el mismo Chile, ¿no? Que está en un nivel y en una condición diferente a la de economías y países más pequeños como el Ecuador. Ya hablando netamente de una economía pequeña como la del Ecuador, ¿cuáles serían los desafíos o los beneficios que podría generar esta estrategia de no alineamiento activo para nuestro comercio, para nuestra economía? Sí. Ahora, yo creo que es importante resaltar lo siguiente. El alineamiento activo, muchas veces se nos dice que sería una materia, una política exterior para los países grandes. Y la verdad es que eso no es así. Y nosotros creemos que el alineamiento activo es un compás, una herramienta, una guía para la acción, digamos, ¿no? Que le sirve a todos los países. Tampoco es de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino que es algo que le sirve a nuestro juicio, a todos los gobiernos. Me explico. El caso del Ecuador que tú mencionas, Cristian, me parece muy relevante. Nosotros lo tenemos en el libro. El Ecuador es un caso que nos refleja de cómo un país, yo diría que Ecuador no es un país mediano, digamos, puede instrumentalizar, puede utilizar el alineamiento activo. El caso clásico es lo que ocurre el año 2022, en que el presidente Guillermo Lasso, entendiendo que Ecuador tiene una deuda externa muy grande, necesita recabar más moneda dura, exportar más, y va a Washington, va a la Casa Blanca, se reúne en la Casa Blanca con el presidente Biden y le dice: presidente, Colombia, Perú, Chile, nuestros países vecinos, tienen todos tratados de libre comercio con Estados Unidos. Ecuador no tiene. Necesitamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos para expandir nuestra oferta exportadora en nuestros mercados. El presidente Biden le dice: presidente Lasso, Estados Unidos ya no está firmando tratados de libre comercio, así que lo siento mucho, pero no hay caso. Bien, ¿qué hace el presidente Lasso? Va a Beijing, donde es recibido por el presidente Xi, quien le dice: nosotros estaríamos muy interesados en un TLC con Ecuador. Y ese proyecto de Tratado de Libre Comercio se negocia, se firma y se ratifica, y a partir de mayo del año 2024, Ecuador tiene un TLC con China, que le permite acceso liberado a todos los productos, bueno, una gran cantidad de productos, no un 100%, pero una enorme cantidad de productos al mercado chino. Ahora, lo interesante, estamos conversando sobre esto con Alex, es que acá en la aplicación del no alineamiento activo requiere el manejar los tiempos y las secuencias de manera muy fina, porque si las cosas se hacen en el orden equivocado, los efectos pueden ser desastrosos. Me explico. Lo que hizo el presidente Lasso al ir primero a Washington y obtener una respuesta negativa de Estados Unidos, le abrió las puertas para ir a Beijing y negociar con China. ¿Por qué? Porque con eso se cubrió las espaldas. Estados Unidos no podía criticar a Ecuador por firmar un TLC con China. ¿Por qué? Porque Ecuador le había ofrecido un TLC a Estados Unidos primero y Estados Unidos dijo que no. Si el presidente Lasso lo hubiera hecho al revés, si hubiera ido primero a Beijing, sería un problema, porque Estados Unidos ahí podría, ¿no?, subirse a la yegua cólera. Entonces, yo creo que es un caso muy interesante que yo creo que habría que estudiar mucho más a fondo. Yo espero hacerlo en un futuro. He estado hablando con algunos colegas ecuatorianos de cómo aplicar. Ahora, el presidente Lasso no usa el término alineamiento activo, pero lo aplica.
Estamos hablando de ser más pragmáticos o de superar todo este ámbito ideológico, ¿no? Exacto. El nuevo interactivo no es un planteamiento ideológico, es un planteamiento pragmático, es una guía para la acción. Yo he sido académico durante 2/3 partes de mi vida profesional, 1/3 los pasado en el gobierno. Y mis colegas, Carlos Fortini y Carlos Minami, lo mismo, ellos han sido académicos y también han sido funcionarios de gobierno. Entonces nosotros entendemos la dinámica de la gestión pública y lo que se requiere para lograr cosas. Entonces, estos libros nuestros, este planteamiento nuestro, no surge meramente de una entelequia teórica, sino que surge también de nuestra propia experiencia práctica, de lo que nosotros requerimos para lograr los objetivos que le permitan a nuestros países desarrollarse, obtener inversión, más comercio y más progreso. Ahora, me surge una inquietud y una preocupación a la vez, entendiendo cómo se desarrollan los momentos políticos en la región, ¿no? Hace un momento conversábamos y usted manifestaba que esta propuesta aparece entre el 2019 y 2020 aproximadamente, ¿no es cierto? Era el panorama, el escenario en la región latinoamericana. Hablábamos de gobiernos con un tinte ideológico distinto, diferente. Hoy en el 2026 vemos un giro que muchos lo ven como un giro a la derecha de la región. ¿Cómo incide eso en el desarrollo y en el asentamiento de esta propuesta? No, sin duda. Obviamente es un cuadro político distinto y nosotros hoy día tenemos una serie de gobiernos que manifiestan de una forma u otra su deseo, su voluntad de alinearse, al menos más, con una de las partes. Pero yo creo que el tema de fondo es otro. Yo creo que lo importante entender acá es que la estructura del sistema internacional hoy día hace muy complicado y muy difícil para todo país, independientemente de la ideología del gobierno de turno, sencillamente alinearse con una de las partes. ¿Por qué? Porque eso significa perder tremendas oportunidades. Y los ejemplos que yo doy son ejemplos en alguna medida extremos, porque reflejan esta realidad, que aunque los gobiernos quieran, por razones ideológicas, partidistas o de otro tipo, alinearse a como dé lugar con una de las partes, no pueden hacerlo. La estructura no los deja. ¿Cuáles son los ejemplos que yo doy? El primer caso es el caso de Brasil. Brasil, el año 2018, en la campaña electoral, el candidato Jair Bolsonaro manifestó su profunda desconfianza hacia China y uno de sus slogans de campaña, lo usaba en las manifestaciones, en su discurso, era: China no está comprando empresas brasileñas, China está comprando Brasil, y a eso le vamos a poner fin. Bien, él llega al gobierno, quiere salirse de los BRICS, por ejemplo, porque la consideraba una entidad anti-estadounidense, cosa que a él no le gustaba. No pudo hacerlo. Los militares y los empresarios le dijeron: no, usted no va a hacer esto, usted no se puede salir de los BRICS. El presidente de Brasil se reúne una vez al año con algunos de los principales líderes del mundo en este grupo, y usted se va a salir y va a perder la oportunidad de hacerlo por ningún motivo. Bien, la cumbre de los BRICS se realizó ese año 2019 en Brasil. Posteriormente tenemos otro incidente, y Brasil, obviamente, un país tan grande, muy importante, por eso es que yo lo subrayo. Estados Unidos presiona a Brasil para que no le permita a la empresa Huawei y a otras empresas chinas participar en la licitación de la red 5G, la red de telefonía y telecomunicaciones 5G. Y originalmente el presidente Bolsonaro le pareció bien eso, excluir a las empresas chinas de esta licitación. Y le dijo a Estados Unidos que sí la vamos a excluir. Pero recordaron ustedes, esta era la época de la pandemia. Brasil necesitaba urgentemente, porque Brasil tuvo una de las más altas
mortalidad de la pandemia. Creo que 700.000 brasileños murieron como consecuencia de la pandemia COVID. Le llegaron un mensaje: Brasil necesita vacunas chinas. Si Brasil comienza a maltratar a las empresas chinas, no está claro que las vacunas vayan a llegar. Y el presidente Bolsonaro cambió de actitud. Sí, vamos a dejarlas que... Sí. Lo que hizo fue, para de alguna manera hacer una solución de compromiso, fue que la red telefónica y telecomunicaciones del gobierno federal de Brasil no estuviese en la red de Huawei. Pero es una cosa mínima. Todo lo demás quedó. Claro. El caso de Argentina, no quiero extenderme demasiado, con el presidente Milei una cosa parecida. El presidente Milei llega a la presidencia con una fuerte línea anti-China. Y a poco andar, aparece dando una entrevista portada en el Economist diciendo: China es un gran país, queremos hacer negocios con... ¿Por qué? Porque Argentina no se puede dar el lujo de maltratar a China. Le vende soya. O sea, la agricultura argentina ha cambiado como resultado de la demanda por soya de China. China también le ofrece crédito, en fin. Entonces, yo creo que es cierto lo que tú dices, del giro que se ha dado hacia la derecha. Pero, aún con ese giro, los países tienen que darse cuenta, y se dan cuenta, que tienen que tratar con ambas potencias. Terminas tú, querido Alexander. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Nos aclara bastante el panorama de cómo el no alineamiento activo es una guía para la acción de los países latinoamericanos en esta disputa hegemónica, donde podemos decir que América Latina se ha convertido en el campo de batalla de estas dos potencias mundiales, ¿no? Ante esto, ¿usted cree que el no alineamiento activo puede dar una pauta para un posible fortalecimiento del regionalismo latinoamericano que ha estado estancado muchos años ante esta creciente influencia de Estados Unidos con la nueva doctrina Don Roe? Correcto. No, yo creo que es un muy buen punto. Yo creo que obviamente la situación es una situación muy crítica, que nuestros organismos regionales yo creo que en mucho tiempo no han estado en una situación más difícil y más compleja, y que es muy importante recuperarlo. Y yo creo que ahí el no alineamiento activo y la experiencia de distintos países como Brasil y otros pueden servir para reencontrar el camino. Y el punto es que obviamente, aunque el no alineamiento activo no exige como precondición la acción regional concertada, nosotros planteamos que es una guía para la acción, un instrumento que puede y debe ser utilizado individualmente por los países, no tienen que esperar que se junte un grupo. Pero obviamente si hay una voz colectiva, si se forman agrupaciones, eso va a ser mucho más potente. Yo creo que efectivamente, en la medida que se vayan viendo los resultados de esta disgregación, de esta fragmentación que tenemos, y de lo mal que nos va como resultado de eso en nuestras negociaciones, yo creo que inevitablemente va a surgir el sentimiento de que o trabajamos de manera conjunta o vamos a estar muy mal separados. Gracias, profesor Heine. En un mundo cada vez más multipolar, la verdadera discusión no es con quién alinearse, sino cómo construir la capacidad de decidir soberanamente qué alianzas contribuyen mejor al desarrollo, la estabilidad y el bienestar de nuestros países. Con esta conversación cerramos este programa de Línea de Poder, agradeciendo profundamente al profesor Jorge Heine por su participación y por los aportes compartidos en torno al rol de América Latina frente al escenario internacional, marcado por esta tensión y por esta polarización comercial e ideológica entre Estados Unidos y China. Palabras finales, algunas palabras finales, profesor. Sí, por supuesto. Solamente decir que para mí es un agrado muy especial estar acá en esta universidad, la Universidad Andina, que refleja las mejores aspiraciones del regionalismo latinoamericano, y también estar aquí en la República Hermana del Ecuador. Yo creo que la región está pasando por un momento difícil que requiere respuestas, y lo importante acá es que
una actitud de pretender que podemos de alguna manera, la expresión criolla sería pasar piola, de que ignorando lo que está ocurriendo nos vamos a poder salvar de sus efectos más negativos, es un profundo error. Yo creo que nuestra región y nuestros países tienen que buscar respuestas, salir a buscar oportunidades en este mundo tan turbulento. Si no lo hacemos, vamos a perder como en la guerra. Seguro que sí. Línea de Poder es un espacio académico de reflexión crítica que forma parte del Taller de Seguridad y Riesgos Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar. A quienes nos acompañaron hoy, gracias por escucharnos, gracias a nuestro invitado por sus importantes reflexiones. Los invitamos a seguir este espacio donde continuaremos abordando América Latina y el mundo. Los invitamos a seguirnos a través de nuestro sitio web y nuestras plataformas digitales. En Facebook, Instagram y X estamos como @Radio Voz Andina y nuestro sitio web como Radio Voz Andina Internacional. Interesante y muy productiva conversación, Alexander. Así es, Cristian, porque detrás de todo este discurso también se juega el poder. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.